Como un espejo acuoso de cielos nublados, al asalto de Galicia desde la meseta castellana, el lago de Sanabria se enmarca en uno de los más inquietantes paisajes de la península ibérica. Estas aguas encierran desde épocas glaciares misterios y leyendas. Sierra de la Culebra, Pico del Fraile, Peñón de Richana. Todo es agreste en Sanabria. Y en la cresta de la montaña, donde nace el río Tera, permanece la presa rota, testigo perenne de la tragedia. Se derrumbó el muro del pantano y sus aguas se precipitaron por estas gargantas. Aquella noche fatídica, los habitantes de Ribadelago fueron enterrados en un cementerio lacustre. Aquel día de invierno, la capital se libró al amanecer de las nieblas del Duero y llegó la noticia. Aquí EAJ-72, Radio Zamora, transmitiendo la onda de 1462 kHz de amplitud de frecuencia. Hoy es 9 de enero de 1959. Son las 8 de la mañana. Boletín de noticias urgente. En la madrugada de hoy, la presa de la Vega de Tera se ha roto sin que se conozcan las causas, desbordándose torrencialmente las aguas que remansaba. Según las primeras noticias recibidas en el gobierno civil de Zamora, alrededor de las 7 de esta mañana, cuando Zamora se despierta, todo el pueblecito de Ribadelago y las instalaciones de la empresa hidroeléctrica de Moncabril han sido arrasadas por las aguas. Han regresado al lugar de la tragedia en busca de las víctimas de la catástrofe, familiares y amigos, por si aplacaran así su dolor. Buscan entre las piedras no se sabe qué fantasmas de los muertos, quizás sus almas en pena. Rezan por sus difuntos, aunque muchos de ellos no tuvieron sepultura en este cementerio. Los 144 cadáveres sumergidos en el lago, arrastrados hace medio siglo por un torbellino irresistible. La muerte descendió de la montaña. Un terrible estruendo se escuchó en todo el valle del lago cuando la presa se rompió. Un torrente de 8 millones de metros cúbicos de agua corrió en tromba por la garganta de la montaña unos 7 kilómetros. Se precipitó más de 500 metros y arrastró a su paso grandes bloques de piedra y árboles gigantescos. Al fin, fue a estrellarse contra el pueblo que ha quedado materialmente destruido. Los primeros testimonios indican que el agua ha arrastrado hasta el lago personas, animales y casas. Se supone que hay decenas de víctimas mortales. Como un testigo lejano y silencioso,
en medio del paisaje mineral, esta presa de Vega de Tera muestra la silueta de la maldición. A este paraje de su desventura regresa entre la niebla el mecánico Jesús Fernández Otero, alias Catriña. Tenía él 21 años el día de la tragedia y había dejado a su mujer y a su hijo de 5 meses en el pueblo para subir hasta aquí a ganar un jornal imprescindible. Había llovido mucho y sus jefes de la hidroeléctrica Moncarril auguraban un invierno próspero en la producción de electricidad. La presa se había colmado por vez primera. En esta casa refugio, a unos 200 metros de la presa, nadie oyó el estruendo del derrumbe. Aquel día hacía una niebla como hoy, y llovizna, y tremenda, no se veía nada, ni a 2 pasos se veía. Yo estaba durmiendo en la cama, y estaba un comportero y un cocinero que teníamos nosotros para hacer la comida, aquí. Pues a las 6 de la tarde medimos el aislamiento de los motores, y parecía que estaba bien. Y bueno, pues subimos para arriba y miramos la cota, y como no teníamos escala hasta donde estaba, pues marcamos con un lapicero de carpintero, marcamos una raya en el medio de la compuerta, para ver si subía o bajaba el agua. Y entonces, cuando abrimos la compuerta, a las 6 abrimos unos 20 centímetros, que es lo que está abierto. Y cuando bajamos a las 8 de la noche con una linterna, bajamos abajo y veíamos que había bajado un poco. Entonces ya no abrimos más ni cerramos, la dejamos así. Nosotros tenemos orden de abrir cuando estuviera llena, a tope. La compuerta funcionó, aunque tuvimos que abrir la mano porque no había luz. Pero la abrimos aproximadamente unos 20 centímetros. Y salía un agua de ahí muy bonita, que hacía un arco grandísimo. Cuando reventó la presa no oímos nada. Decía el cocinero que él había sentido ruido, pero como había muchísimo aire, pues igual dice, bueno, se cayó un barracón o el techo de un barracón, que hacía unos días que se había caído los barracones de los obreros. Y desde allí no se veía nada con la niebla. Pero hay un muro allí que echaron el hormigón que sobraba. Y en un momento de eso se despejó. Y dije, me cago en la mar, pues es verdad que está el muro sin agua. Pues ya nos bajamos y ya miramos todo lo que había. Pensamos que habíamos echado todo, el Ribadelago, Galende, Puente, Puebla y todo. Hubiéramos echado por de la cantidad de agua, de presa que reventó, dijeron, echado todo de una vez. Porque bajamos el compañero y yo para abajo y no nos veíamos uno al otro. Por estos ventisqueros de Bordallos y la laguna de los peces, los comporteros bajaron al pueblo de mañana, con el corazón en un puño. A esas horas, la redacción del periódico Correo de Zamora prepara ya una edición especial. Desafiando las indicaciones de la autoridad gubernativa, sus redactores se disponen a difundir la única verdad, que la presa de Vega de Tera ha reventado porque su estructura defectuosa no resistió el empuje del agua. La versión oficial mantiene que la presa se desmoronó por razones desconocidas y buscará incluso indicios de un terremoto detectado simultáneamente en Portugal. Todo cuanto se imprime o se difunde por la radio está sometido a censura previa. Aquí Radio Zamora, EAJ 72. Son las 8:30 de la mañana. Las autoridades confirman que el pueblo de Ribadelago de Sanabria ha sido arrasado por una terrible inundación. Como les informábamos en nuestro anterior boletín urgente, la catástrofe se produjo al romperse la presa de Vega de Tera. La primera noticia del triste suceso se recibió en la comandancia de la Guardia Civil Rural alrededor de las 6 de esta mañana. Un radiograma en el que se daba cuenta escueta de la rotura de la presa y de la inundación de Ribadelago.